Hola, nuevamente, continuando con la explicación de lo que es el sistema de amortización con cuota uniforme, tenemos el siguiente que es amortización con periodo de gracia. En este caso, ya nosotros alcanzamos a ver lo que era el periodo de gracia con las anualidades. Recuerden que el prestatario al prestatario se le concede un periodo determinado para no realizar pago o para realizar solamente el pago de los intereses. Entonces recuerden que tenemos periodo de gracia muerto y periodo de gracia con cuota reducida. Veamos entonces cómo trasladamos eso que vimos allá al final del tema de anualidades con una tabla de amortización. Se adquiere un préstamo por la suma de 10 millones pagadero en 6 cuotas cuatrimestrales del 15% nominal trimestral. Elaborar la tabla de amortización si la primera cuota se paga en el mes 12 y en el periodo de gracia no se pagan intereses ni se abona capital, es decir, periodo de gracia muerto. Y B, en el periodo de gracia se pagan solamente los intereses, es decir, periodo de gracia con cuota reducida. Entonces, vamos a nuestra tabla de amortización. Aquí en la hoja número 4 donde dice periodo de gracia. Colocamos entonces los datos. 10 millones el valor de la cuota. En este caso la tasa sería 12% nominal trimestral. 15%, entonces sería. Tenemos que convertirla porque los pagos son cuatrimestrales. Sí. Ok. El número de pagos serían 6. Vamos a ajustar aquí. 6 cuatrimestres. Vamos a cambiar acá. 6 cuatrimestres. Y la tasa aquí también vamos a cambiarla. Seguramente no está ajustada. Vamos a cambiarla a cuatrimestral. No tengo. Cuatrimestral, ¿vale? Entonces fíjense que ahí tengo N, que sería el N de la operación, y tengo el número de pagos. Entonces hagamos la conversión de la tasa. Sería entonces potencia de 1 más 0,15, que sería el valor de la tasa. Pero estamos trabajando más de M y hacemos los ajustes del caso. Voy a agregar dos filas. Aquí voy a colocar el valor de la tasa nominal que me están dando, que sería una tasa nominal trimestral. Acá está. Listo. Y la frecuencia de conversión de esta tasa nominal es 4. Listo. Entonces ahora sí. Sería potencia de 1 más la tasa nominal dividido entre su frecuencia de conversión, punto y coma, elevado a la frecuencia de conversión de la tasa nominal dividida entre la frecuencia de conversión de la tasa cuatrimestral, que quiero que sería 3. ¿Vale? Porque el otro lado quedaría 1 más la tasa elevado a la 3. Cierro paréntesis, menos 1. Entonces sería efectivamente una tasa nominal trimestral, sería del 5.03. La voy a verificar acá con una fórmula. La tasa nominal dividida entre la frecuencia de conversión sería elevado a la 4 dividido a la 3. Sí. Menos 1. Menos 1. Sí, ahí está, la misma. Bueno, listo. Y aquí tenemos ya. Ahorita coloco el número de pagos. Vamos a colocar acá los periodos. Desde el 0. Y serían inicialmente 6 cuotas, ¿vale? Lo que dice el ejercicio, 6 cuatrimestres. Pero el ejercicio me está diciendo que la primera cuota se paga en el periodo número 12. Significa que sería la primera cuota se paga en el periodo
número 2, es decir, que estaríamos hablando de que la primera cuota se paga en el periodo número 3, es decir, en el 13. Entonces aquí vamos a cortar aquí y la vamos a pegar acá arriba, es decir, la primera cuota se realizaría aquí en el periodo número 3, porque estamos hablando de cuatrimestres. Entonces, en el cuatrimestre 3 sería el mes número 12. ¿Okay? Y serían entonces 6 pagos cuatrimestrales, más 2 de periodo de gracia. Entonces, esto ya aquí está el 8. Entonces, realmente llega hasta el periodo número 8. Ya, entonces, ¿cuántos periodos son? 8. N serían 8 periodos. Vamos a quitarle aquí esto, los decimales, y que solamente me queden así, listo, 8 periodos. Entonces ya tengo aquí mi tabla. Esta tabla, recuerden que corresponde al periodo de gracia muerto y acá con cuota reducida. Entonces voy aquí a completar mi tabla inicialmente y después la copio y la pego allá. Bueno, saldo los 10 millones que los voy a dejar fijos. El interés saldo por la tasa, que también la voy a dejar fija. Arrastro hasta el periodo número 8. La cuota pues inicialmente es 0, porque recuerden que tenemos nuestro periodo de gracia. Y hago que la cuota número 2, que está en el periodo 4, sea igual a la cuota número 1, que está en el periodo 3. Y después arrastro esta celda hasta acá. El ejercicio no me habla de cuota, o esta por ningún lado, así que coloco. No significa que yo no pudiera ver, es decir, yo puedo tener una tabla de amortización con cuota ordinaria, con cuotas extras y con periodo de gracia. Sumo las dos cuotas y resto el interés. Ojo aquí con el signo negativo, ¿vale? No se les vaya a olvidar. Acá también no se les vaya a olvidar el signo negativo de la cotización. Entonces buscamos nuestra cuota con buscar objetivo. Aquí ya no necesita explicación, ya lo he explicado en varios ejercicios anteriores. Y aquí tengo entonces el valor de la cuota ordinaria con el periodo de gracia muerto. Fíjense bien que aquí es mucho más evidente lo que sucede con el periodo de gracia muerto en el saldo. ¿Cuál es el efecto? Que el saldo que va a pasar, que la deuda va a crecer, obviamente. Entonces uno va pues de cierta manera uno va a estar más endeudado con cada periodo de gracia. ¿Okay? Al final termina uno pagando una cuota superior porque es que el valor de la deuda crece, entonces termina uno más endeudado. Pero bueno, uno lo hace por la necesidad. Si yo copio todo este rango de celdas y lo pego acá, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer el ajuste para que el periodo de gracia tenga cuota reducida. ¿Dónde? Aquí en la cuota, que lo que voy a hacer igual es que la cuota sea igual a los intereses, porque recuerden que solamente se pagan los intereses. Entonces lo voy a hacer aquí para el periodo 1, también para el periodo 2. Entonces lo que voy a hacer es reliquidar pues mi cuota. Para eso otra vez buscar objetivo. Aquí la voy a definir con el valor 0 y voy a cambiar nuevamente el valor de la cuota ordinaria. Vamos a aceptar. Bueno, fíjense que ya el valor disminuye. Claro, va a disminuir porque es que yo pagué los intereses en el periodo 1 y 2. Acá pues la cuota es mucho mayor.
lo que yo les decía cuando les explicaba conceptualmente lo que pasaba en el periodo de gracia con cuota reducida con el capital, pues permanece constante, ¿vale? Este valor de esta cuota, de esto yo lo puedo calcular directamente con la fórmula pago. Si ustedes miran bien, si yo coloco pago aquí, tomo la tasa, punto y coma, el número de pago, que serían 6 cuatrimestres, punto y coma, y con signo negativo 10 millones, que sería BA. Cierro paréntesis, fíjense, aquí está mi argumento y me da exactamente lo mismo. La razón, la deuda permanece constante, es decir, voy a calcular la cuota en función de los 10 millones iniciales, porque estoy pagando los intereses durante el periodo de gracia. Acá, cuando el periodo de gracia es muerto, pues no puedo hacer eso, porque la deuda aumenta. Entonces esta sería la explicación de una tabla de amortización con periodo de gracia. Veamos entonces el otro sistema de amortización, que es el sistema de amortización con abono constante a capital e intereses vencidos. En este caso, lo que es constante es el abono a capital. Los intereses van a ser, las cuotas van a ser variables. Es decir, que ya este es un sistema de amortización completamente diferente. ¿Y por qué? Porque aquí la cuota no va a ser constante. Es decir, no se va a pagar lo mismo periodo a periodo, sino que lo que va a ser constante es el abono a capital. ¿Vale? En este caso, cuando nosotros estábamos estudiando la cuota constante, es el sistema de amortización conocido como francés. Entonces, en este sistema de amortización francés, fíjense bien cómo está aquí en la gráfica, la cuota es constante, fíjense bien, totalmente es la misma, esta línea naranja, pues que es completamente constante. ¿Qué va a pasar? Que los intereses pagados al principio, que lo que les había explicado, pues van a ser superiores y los intereses pagados al final van a ser inferiores. Lo mismo que pasa con el sistema alemán, que es el que les voy a explicar ahora, donde la cuota es decreciente. Es decir, la primera cuota es la más alta y de ahí en adelante la cuota va a ir disminuyendo, ¿vale? Y también los intereses al principio se van a pagar pues mucho más, es lógico, porque al principio la deuda es más alta y recuerden que los intereses se calculan sobre capital. En este caso, el sistema francés, fíjense que yo les dije que la amortización es ascendente. En el sistema alemán es completamente constante. Es decir, acá lo que es constante es la amortización. Acá la cuota. Entonces aquí el abono a capital permanece constante. Fíjense bien que siempre se amortiza lo mismo. Acá es ascendente, de tal manera que con la cuota constante, con cada cuota yo pago menos intereses y pago más capital. ¿Ok? Acá el capital permanece igual, lo que estoy pagando es menos intereses. Entonces, veamos un ejemplo. Una persona solicita a una entidad bancaria un préstamo de 20 millones durante 2 años con cuota abono constante a capital a interés del 20% nominal trimestral. Elaborar la tabla de amortización. Veamos nuestro ejemplo. Vamos a ver donde dice abono constante a capital. Voy a aumentar el zoom para que esto se vea de mejor manera. Entonces tenemos 20 millones Listo. No me dicen cada cuánto son los pagos, pero yo asumo que son los mismos de la que dice la tasa, es decir, trimestrales. Entonces la tasa también la voy a querer trimestral y el número de pagos serían 8 trimestres. Entonces coloco aquí hasta el periodo número 8. Creo mi tabla. Tomo el saldo. En
este caso calculo los intereses, esto no cambia, pues independientemente del sistema de amortización, pues la forma de calcular los intereses no va a cambiar. En este caso, la cuota no la voy a calcular como cargo porque no es una cuota uniforme. Entonces, fíjense bien que en este caso yo lo que voy a hacer es sumar los intereses más la amortización para el valor de la cuota. La cuota ordinaria es extraordinaria, pues no me dicen nada, 0. Y fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a dividir el saldo, que lo voy a dejar fijo, entre el número de pagos, que serían 8, que también lo voy a dejar fijo. Y acá simplemente lo que voy a hacer es restar el saldo de la amortización. Exactamente lo mismo. Y arrastro. Ahí está mi tabla de amortización. ¿Qué va a pasar con la cuota? Fíjense, la cuota es totalmente descendente, va a ir disminuyendo. Es decir, con cada pago yo voy a ir pagando menos. Los intereses también van a ir disminuyendo y el abono a capital pues, va a permanecer constante. Este sería el sistema de amortización alemán. Este sistema de amortización no es tan común, pero sí se da en algunas empresas. En algunos bancos lo utilizan, porque yo, por ejemplo, sé que el banco BBVA lo utiliza para operaciones con empresas, con algunas empresas. Pero claro, el otro de cierta manera es mejor porque permite una planeación, es decir, como que una persona dice, bueno, yo tengo que pagar todos los meses una cuota de 1.000.000. Entonces, siempre va a ser 1.000.000 y de cierta manera permite hacer una mejor programación de pagos, pagando siempre lo mismo que una cuota que va cambiando, aunque va disminuyendo, pero es más difícil controlarla. Finalmente vamos a hacer un ejercicio de cuando sean pagos anticipados. Fíjense esta. Realizar la tabla de amortización de un crédito de 12 millones al 18% semestral y 8 cuotas, que no se alcanza a ver muy bien aquí, semestrales anticipadas. Vamos a disminuir acá para mirar bien, listo. Entonces tenemos un crédito de 12 millones. La tasa es 18%, 18% semestral. Aquí no. Aquí cambiemos, no es semestral anticipada, solamente semestral. ¿Vale? Recuerden que yo no puedo hacer cálculos con tasas anticipadas semestral. Y los pagos serían entonces 8 cuotas, 8 semestres. Pero los pagos son anticipados, es decir, la tasa es vencida porque yo debo utilizar una tasa vencida y las cuotas son anticipadas. ¿Vale? Entonces coloco los periodos. Okay. Denme un momento que voy a poner a cargar el celular. Son que 8, sí.